YouTube, Uber, PNM, y lo invito en tal caso, y hacemos periodismo, y damos vuelta en tal caso el sentido, digo esto de abandonar por ahí el minuto a minuto, el desafío de encontrarnos con lo que pasa permanentemente en la calle, en la dinámica, y ser los primeros en contarlo. Y yo no sé si estoy tan de acuerdo con esa forma de entender los medios de comunicación. No sé si estoy tan de acuerdo. Lo invito en este desandar de reflexión a reencontrarnos en un contexto que nos propone casi desde los albores de la humanidad al presente, con las viejas civilizaciones y la explicación de qué movilizaba a los pueblos y qué movilizaba y qué dinamizaba al poder en aquellos años, ¿no? La necesidad del sometimiento, el crecimiento de cada pueblo tenía que ver con cuántos pueblos sometía. Hoy estudiamos los grandes pueblos, y la forma de calificar de éxito no era cuánta gente, a cuántos pueblos sometían y cuánto expandían sus imperios, ¿no? Claro, hasta no hace mucho era más o menos así, luego de la Revolución Francesa, que nos permitió encontrarnos en estas burguesas maneras de entender la democracia. Tiene algo de muy bueno, que es la participación de la sociedad. Y ahí cambia la dinámica y las pulsiones que movilizan a los poderes. Ya no se miden los imperios por cuánto colonizan, se mide por cuánto nivel de vida tiene su gente, su sociedad. Cambian los paradigmas. Lo invito a reencontrarnos en este discurrir analítico que nos propone un amigo y colega, militante del sur de la provincia, que bien nos hace falta cerrar la ventana del presente permanente, de esa dinámica que nos lleva puesto, que no saben dónde terminamos, o no sabemos dónde terminamos, para reencontrarnos con una reflexión, bien de los albores de nuestra humanidad al presente. Y en ese reencontrarse con matices explica mucho, en definitiva, dónde estamos parados y qué es lo que tenemos que cuidar, que es básicamente la república, la democracia y este sentir popular que llamamos Argentina desde una perspectiva ideológica y desde un análisis que representa a muchos. Ariel Rolfo, lo invito, no tiene desperdicio. Es un análisis político que titulamos La evolución del mundo y la geopolítica, de los acadios al presente. También podríamos haberlo denominado la evolución histórica del colonialismo y el imperialismo, ¿no es cierto? Vamos a tratar de desarrollarlo en una forma simple y sintética en 10 minutos. Algo difícil, pero bueno, lo vamos a intentar. Sintéticamente, podemos definir la geopolítica, ¿no es cierto?, como el proyecto que tiene un Estado, un pueblo, una nación, sobre la geografía, la proyección de sus apetencias, su proyecto político sobre la geografía, ¿no es cierto?, con todos sus atributos y lo que tiene, la riqueza, los recursos humanos, su importancia como punto logístico, como vía de comunicación. Si analizamos un poco la evolución histórica del mundo y en particular de la relación entre los pueblos, esto está marcado por una constante geopolítica de controlar espacio geográfico, justamente, como decíamos, con todos sus atributos, sus recursos, su riqueza, donde los fuertes tienen una dinámica siempre de dominación y los débiles, los pueblos débiles, de resistencia. Por eso, un poco podríamos definir como paradigma, como principio de análisis, o postular como hipótesis, como tesis, sería que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de los pueblos dominados que pugnan por liberarse contra los imperialismos que los dominan. O también podemos decir que es la historia de la lucha entre los estados fuertes, los estados imperiales, por controlar espacios geográficos
con todos los atributos que tiene ese espacio geográfico, económicos, humanos, de riquezas, etc. Por lo tanto, el imperialismo, el colonialismo es uno de los fenómenos más significativos en la interacción histórica que ha habido entre las sociedades, ¿no es cierto? Para aseverar que esto es así, vamos a hacer una breve síntesis, muy simple y muy breve síntesis histórica, ¿no es cierto? Y lo hemos nombrado de los acadios en la actualidad porque en Acadia, que era parte del Asia Menor, en 2300, 1400 años antes de Cristo, se da un evento. En esa época los pueblos se peleaban entre sí también por los espacios geográficos, por los recursos que había, por el agua, se peleaban entre ellos, terminaba la pelea, algunos ganaban, otros perdían, y así seguía la historia, hasta que en Acadia, un rey, Sargón, ¿no es cierto?, hace algo novedoso. ¿Qué hace Sargón? Bueno, toma una parte de la sociedad y la profesionaliza en el arte de la guerra. En otras palabras, crea el primer ejército profesional del mundo, que era gente que estaba full time dedicada a la guerra, y con esa herramienta que crea ese ejército profesional, conquista prácticamente toda la zona de la región mesopotámica, ¿no es cierto? Por eso fue el primer imperio de la historia donde unificó varias ciudades-estado de la región bajo un solo dominio, el de él por supuesto, y es la primera vez que se manifiesta ese fenómeno donde un estado fuerte con una fuerza militar ocupa y domina toda una región donde a los pueblos dominados les impone los tributos, que los tributos eran en bienes, en riqueza o en personas, ¿no es cierto?, en esclavos, y siempre a raíz de la imposición de la fuerza militar. O sea, lo que se da en este periodo, que va de 2000 años, empieza con Sargón, pero esto podríamos decir que llega para establecer una caracterización hasta 500 antes de Cristo, donde están hay los imperios clásicos. Bueno, esos 2000 años de historia fue así, de dominación militar de pueblos que dominaban regiones y subyugaban a otros pueblos y les imponían tributo o los saqueaban directamente. La segunda etapa se da un mayor nivel de perfeccionamiento de este marco, de este esquema, donde están los imperios clásicos de los persas, los romanos, los chinos también, el imperio de Han, donde ¿qué ocurría acá? Acá también se dominaba por la fuerza militar, pero ya había un nivel de organización imperial, no solo del nivel militar, sino que además se generaba infraestructura como los caminos romanos, los acueductos, donde además había una administración centralizada. Los romanos, por ejemplo, ponían gobernadores, los persas tenían la satrapía. O sea, acá, además de la dominación territorial y el control militar, se da el tema de una administración centralizada y la desarrollo de infraestructura, que en el caso de los caminos romanos ayudaban a que sus fuerzas se desplazaran más rápidamente, ¿no es cierto?, su fuerza militar. Después podemos avanzar de la caída del Imperio Romano, lo que es toda la etapa de la Edad Media, digamos, del siglo VII al siglo XV, donde en Europa, alrededor del Mediterráneo, podemos decir que en esa etapa es la etapa de la espada y la cruz, o de la espada y el Corán, donde la espada y la religión era la gran cobertura ideológica, donde abajo de eso, bueno, estaba la espada, donde había también la manifiesta intención de dominar territorios para extraer sus riquezas y explotarlos, ¿no es cierto? También se dan en esta etapa por fuera de Europa, en Asia, por ejemplo, alrededor del 1900 está el imperio más grande terrestre, el de Genghis Khan, clásica dominación militar, o en América estaban el imperio Inca y Azteca, que también generaron caminos, como los romanos en el caso de los incas, y dominaban otros pueblos a los cuales les imponían tributo, o en el caso de los aztecas, donde también dominaban pueblos de la región y les imponían el tributo, entre otras cosas, además de bienes, el tributo de sangre para sus sacrificios humanos, ¿no es cierto? Esto hasta llegar
el siglo XV, donde se da la etapa del colonialismo europeo. Del siglo XV al siglo, hasta llegada a la Segunda Guerra Mundial, son unos 5 siglos. En toda esa etapa se da el colonialismo europeo, que esto sí representa en cierta medida un punto de inflexión en la historia del imperialismo, ya que fue un fenómeno global. Europa colonizó América, colonizó África, Asia, Oceanía. O sea, el colonialismo europeo durante 5 siglos dominó con su lógica, y el perfeccionamiento del imperialismo y el colonialismo en todo el globo, ¿no es cierto? Dentro de ello, primero fue a nivel mucho comercial, el caso de los imperios español, el imperio portugués, y después el más elaborado de esta etapa fue el imperio británico, que cubría un sexto del globo, ¿no es cierto?, en sus terrenos, donde fue un imperio primero comercial, dominando los mares, después comercial e industrial, que es donde se dio la revolución industrial, e impone la lógica centro-periferia, donde el país central imperial elaboraba los productos primarios que traía de sus colonias, los cuales a su vez después le vendía los productos elaborados. Y además, en el caso del imperio británico, como fue en su inicio un gran imperio comercial de ultramar, desarrolló toda una estrategia de ocupación. De su plan geopolítico fue de ocupación y toma de lugares estratégicos desde lo logístico y de lo comunicacional. Por eso el imperio británico toma Gibraltar, toma Jamaica, toma las islas del Atlántico, Tristán da Cunha, Santa Elena, toma Malvinas para controlar el paso interoceánico Atlántico Pacífico, toma Singapur, que controla el paso de Malaca, después la guerra del opio se queda con Hong Kong como enclave para todo el mar amarillo, ¿no es cierto? Fue un imperio muy sofisticado, donde incluía desde lo comercial, había y en algunos casos una colonización militar directa, ¿no es cierto? Y en lugares donde no pudo, como la Argentina, que fracasó tanto con la invasión inglesa como su penetración comercial en la época de la Confederación Argentina, bueno, estableció una dominación neocolonial, ¿no es cierto? Donde un poco ya se empieza a ver algo que se ve después en la siguiente etapa, que la siguiente etapa es la que viene después de la Segunda Guerra, que marca la caída del colonialismo europeo y la emergencia de 2 nuevos poderes imperiales, la Unión Soviética y Estados Unidos, y cada uno impone su lógica de dominación en sus áreas de influencia, en sus esferas de influencia. En el caso de los soviéticos, muy militar era la cosa, más allá que había complementación económica de los países, porque bueno, cuando se levantó Hungría en el 55, lo invadió, y cuando Checoslovaquia hizo lo mismo en el 68, en la primavera de Praga, entraron los tanques rusos y se acabó el problema. En el caso del mundo occidental, dominado por el poder anglosajón, ¿no es cierto?, en particular Estados Unidos y su socio menor Inglaterra, más allá que es un solo imperio, utilizaron básicamente 2 poderes: el poder duro, ¿no es cierto?, por mecanismos militares de invasión, de guerra, de ocupación, o de golpes de Estado, que fue la otra herramienta que utilizó muchísimo Estados Unidos en América, en su patio trasero, y esto se vio a lo largo de la década del 60 y el 70, donde a través de esos gobiernos imponían determinados lineamientos económicos. Casi todos estos gobiernos militares tenían ministros económicos civiles liberales, ¿no es cierto?, que era funcional a la geopolítica y a la geoeconomía yanqui en la región. Y cuando no era necesario, tenían el poder blando, que era el poder que tienen a través de la economía, a través de la penetración cultural, a través del dominio de la tecnología, a través del dominio de sus redes comunicacionales, ¿no es cierto?, de medios de comunicación. O sea que vemos que a través de los distintos siglos el imperialismo se ha ido mutando, se ha ido perfeccionando y se ha ido sofisticando.
Y esto es importante verlo porque hoy estamos en una sexta etapa, podríamos decir, en esa clasificación o caracterización histórica que hemos hecho, que es la del siglo XXI y el ingreso a un mundo multipolar. Después de que se termine ese mundo unipolar donde Estados Unidos quedó siendo la potencia hegemónica, hoy nuevamente se está transitando hacia un cambio de realidad geopolítica mundial, donde si bien los países del G7, Estados Unidos y los países europeos y Japón siguen teniendo una gran incidencia en el mundo, va surgiendo un nuevo polo de poder en ese eje europeo-asiático entre Rusia y China con todos los BRICS alrededor, que establecen otras lógicas de relacionamiento entre sociedades, ¿no es cierto? Esto nos tiene que llevar a algunas conclusiones, ¿no es cierto? Un poco, ¿qué conclusiones podemos sacar de esto? Por un lado, que la evolución del mundo y la geopolítica es un poco la evolución del imperialismo y el colonialismo, que nos muestra cómo siempre a través de la historia y la evolución de la humanidad, los pueblos o las naciones poderosas han buscado constantemente ejercer control sobre espacios geográficos con todos los atributos que hay en esos espacios geográficos, dominando y explotando a las naciones o los pueblos más débiles, o guerras interimperiales, ¿no es cierto? El otro punto, la otra conclusión que podemos ver, que ha habido una evolución de la forma a lo largo de los siglos, en las dinámicas, en los métodos, en las herramientas de dominación que han utilizado. Esto evolucionó desde la simple y brutal conquista militar hasta formas más elaboradas y sofisticadas de dominación económica, política, cultural, comunicacional. El tercer punto, la tercera conclusión que podemos sacar, que es el principio subyacente que hay en esto, que aunque las estructuras y las herramientas de dominación fueron cambiando y evolucionando, el principio subyacente sigue siendo siempre el mismo, donde hay un Estado, un pueblo, una nación poderosa, en particular que responde a los intereses de su élite de poder imperial, a su oligarquía imperial, que buscan expandir y perpetuar su control, donde para hacerlo siempre han contado en los países coloniales, para consolidar este proceso, con la ayuda de una élite de poder local, de oligarquías nativas coloniales. Esto se repite muchísimo. En el caso argentino, el caso más claro es la del Imperio Británico con la oligarquía vacuna argentina, ¿no es cierto? Hoy esa oligarquía, que es el gobierno de unos pocos en beneficio de sí mismo, esa oligarquía hoy deberíamos buscarla quizás en los grupos concentrados de la economía, ¿no es cierto? Como conclusión final, que hoy estamos en el siglo XXI y que el colonialismo es un hecho constante que ha existido en los últimos 4 milenios y que hoy además vivimos en un mundo globalizado, bidimensional. Ya no solo vivimos en un mundo físico, sino que también estamos viviendo en un mundo virtual, comunicacional, que interactúa entre sí, ¿no es cierto? Por lo tanto, podemos enfrentar nuevas y más complejas y sofisticadas formas de dominación y de control por parte de los imperialismos y sus élites de poder. Lo que nos obliga, nos llama, nos conmina a reflexionar sobre cómo los países coloniales, como la Argentina, podemos construir, además de una nación soberana, relaciones internacionales más útiles, más equitativas, ¿no es cierto? Como reflexión final a este sintético recorrido que hemos trazado, que es lo que hemos tratado de poner luz en las distintas etapas de la humanidad, del dominio y los mecanismos que han utilizado o han permitido a estas naciones y pueblos poderosos ejercer su poder de condicionamiento, de sometimiento y de explotación de otras naciones o pueblos libres. Si más o menos un poco entendimos eso, esto nos tiene que ayudar a ¿qué? A entender que el colonialismo y el imperialismo estuvo presente siempre en los últimos 4.000 años de la humanidad y que solo serán libres e independientes los pueblos que tengan un proyecto político nacional soberano con un modelo de país que le permita
Por un lado, crear una nación soberana, poderosa, con una economía desarrollada. Aquellos países que tengan un modelo social inclusivo con una justa distribución de la riqueza. Aquellos países que tengan, o pueblos que tengan una cultura propia, con una población suficientemente educada y concientizada políticamente. Y todo esto sin olvidar, por supuesto, la suficiente y necesaria capacidad militar de disuasión para poder garantizarlo, ¿no es cierto? Bueno, hasta aquí llegamos. Esperemos